Reporte 100. Está en Hermosillo Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky fue secretario de Salud durante el gobierno del presidente Calderón. También fue funcionario en el gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es diputado por el partido Movimiento Ciudadano y viene al Parque Madero, a un parlamento abierto sobre temas de salud en nuestra entidad. Salomón, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. En efecto, primero una disculpa que estamos ahorita hasta el norte aquí de Hermosillo y no nos dio tiempo de llegar allá a tu estudio, pero te saludo con enorme gusto. Sí, no, sin problema, Salomón. ¿Qué evento tendrán hoy en el Parque Madero? ¿Qué es lo que van a hacer, Salomón? Mira, fíjate que a invitación de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, estamos realizando parlamentos abiertos a lo largo del país. ¿Qué quiere decir? Pues ejercicios de escucha, de diálogo, de estar muy cerca de la gente en los temas que más importantes nos resultan. Sí. En este caso, pues vamos a platicar de salud, vamos a platicar de qué ha pasado con la pandemia en nuestro país. 620,000 personas en México que han fallecido, pues no es normal, no se puede normalizar. Tenemos que hablar de lo que hicimos y dejamos de hacer y de quiénes son los que tuvieron la pésima gestión de la pandemia. Tenemos que hablar de esta cuarta ola de contagios que muy probablemente vamos a tener en los próximos meses invernales. Necesitamos hablar de los rezagos que se generaron en la pandemia para poder entender cómo los vamos a resarcir. Tenemos que hablar de los mecanismos a partir de la desaparición del Seguro Popular, de los problemas que tienen los institutos de seguridad social, tanto locales como nacionales. Tenemos que hablar del terrible desabasto de medicamentos que estamos viviendo. En fin, Juan Carlos, vamos a vivir lo que nuestro país está en materia de salud requiriendo en estos momentos. Sí, escuchamos muchas críticas al gobierno mexicano y a la política de salud y a la política que ha implementado el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Además, usted organizó a exsecretarios de salud para proponer una alternativa para combatir la pandemia en su momento, hace unos meses, el año pasado. Sin embargo, vemos que la situación de la pandemia, las políticas públicas incorrectas, también han ocurrido en países del primer mundo. Por ejemplo, ahorita Alemania trae una broncota porque pues tiene un número inusitado de casos de contagios y van al encierro nuevamente. Austria también va al encierro. Es decir, países de primer mundo donde se supone que hay vacunas, donde se supone que tienen sistemas de salud de primer nivel, pues digamos que están igual que México, o a veces peor que México. Mira, Juan Carlos, tienes razón en decir que otros países también están batallando. Sí. Pero peor que México, eso hay que decirlo con mucha puntualidad, no es así. Insisto, nuestro país es uno de los 4 países del mundo donde más gente falleció. Y probablemente la diferencia entre otros países, como ahorita mencionabas el caso de Alemania, es que fueron aprendiendo con la nueva evidencia que existía. Sí. Y reaccionaron en consecuencia. Es decir, el caso alemán, lo que hoy está viviendo sí es una nueva ola de contagios, un incremento en el número de hospitalizados. El Hospital Central de Berlín vuelve a cancelar cirugías programadas para tener espacio para atender a personas con COVID, pero las tasas de mortalidad ya en Alemania son bajísimas y siempre estuvieron bajo control. En Alemania tú tienes al día de hoy más o menos 68% de la población vacunada con dosis completa. Todavía por eso está circulando la variable Delta y hay tanto contagio. En efecto, van a tomar medidas importantes, ¿no? En Austria, por ejemplo, que también lo mencionabas, como sí tienen dosis para toda la población y hay mucha gente que ha optado por no vacunarse, pues entonces ahora quien se enferme de COVID va a tener que pagar su propia atención y ya no la va a pagar el gobierno si no se quisieron vacunar.
Sí. Esas son las decisiones que están tomando nuestro país. El problema más grande es que desde el principio, cuando empezó a haber nueva información, Juan Carlos, esa información, esa evidencia no se utilizó para cambiar los mecanismos. Te pongo un ejemplo, tal vez el más sencillo de todos. En los primeros meses pensábamos que el contagio era por las grandes gotículas que escupíamos al hablar, ¿no? Entonces por eso la sana distancia, por eso lavarnos las manos y cuidado con lo que tocáramos, etcétera. Pero a los pocos meses, te hablo mayo del 2020, ya sabíamos que la forma más eficiente de transmisión del virus era la aérea y que por tanto lo que necesitábamos era la utilización del cubrebocas forzosa en lugares públicos cerrados. Pues en nuestro país es fecha en donde la utilización del cubrebocas no es mandatada por parte del gobierno y en cambio sigues viendo tapetes sanitarios que no sirven para nada afuera de cada restaurante, ¿no? Sí. Sí, ahora, en estos países que me cita, Salomón, tienen las mismas comorbilidades que México y mi pregunta va en el sentido, ¿qué tanta responsabilidad tienen ustedes como exsecretarios de salud de las muertes por COVID en esta época? Es decir, ¿qué es lo que no hicieron en su momento para evitar que la población fuera vulnerable ante este virus por las comorbilidades? Porque se ha dicho que por parte de este gobierno que la infraestructura hospitalaria que dejaron los gobiernos anteriores al de López Obrador y la falta de programas de prevención de salud pues provocó también esta enorme cantidad de muertes. ¿Qué tan responsables son también ustedes como exsecretarios de salud? Y hablo en plural, partiendo de esta lógica en la que usted convocó a exsecretarios de salud. Sí, me parece muy bien el diálogo y creo que lo que cuando se tiene un diálogo, un debate, una discusión seria, pues de lo que tienes que basarte es en la evidencia. Sí. Porque pues mentiras repetidas varias veces, pues no por ello se convierten en verdad. Le ha gustado mucho a este gobierno decir de la infraestructura que estaba, en fin. Mira, a todas luces lo que teníamos en México, un sistema de salud lejos de ser perfecto, pero un sistema de salud que funcionaba, Juan Carlos. La verdad es que a partir de los 80 con el maestro Guillermo Soberón y después Jesús Cumate, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenco, un largo etcétera, se fue construyendo un sistema de salud que se robusteció enormemente con la llegada del Seguro Popular, financieramente empezó a crecer y empezaron a mejorar los mecanismos. Nunca México ha invertido lo necesario para poder atender la salud y nunca en efecto logramos que el sistema de salud virara completamente de un sistema curativo como fue construido a un sistema preventivo, un sistema que se saliera de los hospitales, de las clínicas para atender en el hogar, en el barrio, en los pueblos, en el lugar de trabajo, para poder reducir las posibilidades de generar enfermedades y de aumentar la consulta primaria que te permita la detección oportuna. Y muchísimas áreas de oportunidad. Pero en el caso específico, Juan Carlos, de COVID, países con las mismas comorbilidades que tenía México tienen muchas más bajas tasas de mortalidad por COVID. En nuestro país, fíjate, 6 de cada 10 fallecimientos no llegaron a los cuidados intensivos porque, acuérdate tú cuántas veces se nos dijo, a menos que no puedas respirar, quédate en casa. Entonces mucha gente murió en casa, murió en trayecto, llegó muy tarde para poder recibir la atención que se requería. Nuestro país es el país en donde más personal médico y de enfermería falleció. No cuidamos a quienes nos cuidan. Sí. Eso no tiene nada que ver con el pasado, ni con lo que había, ni lo que no había. Y si a todo esto le sumamos, Juan Carlos, y hay que hablarlo con toda seriedad, que se decide desaparecer el Seguro Popular, no se crea nada que lo sustituya. Al día de hoy INSABI no tiene ni reglas de operación, ni mecanismos. Los estados se encuentran completamente descobijados. Si le sumamos el desabasto de medicamentos, nuevamente,
por haber destruido un sistema que funcionaba, perfectible, pero que funcionaba, por una entelequia que al día de hoy pues no logra tener el abasto suficiente. Lo que tenemos son malas decisiones, una gestión basada en prejuicios en lugar de la evidencia. Y sí, Juan Carlos, yo creo que el diálogo que tú propones es un diálogo pertinente y estoy seguro que mis ex colegas están más que dispuestos a poder dar ese diálogo con toda seriedad, con toda puntualidad, pues porque nos merecemos pláticas entre adultos, ¿no? Sí. ¿Todo está mal, Salomón? Es decir, ¿no hay nada positivo que haya hecho este gobierno para combatir la pandemia? ¿Todo está mal? Lamentablemente, no hay en materia de gestión de la pandemia un espacio en donde te diga algo se hizo bien. ¿Y las vacunas, por ejemplo? Porque México ha sido de los países que tuvo acceso primero a las vacunas. Yo creo que las gestiones de la Cancillería fueron adecuadas, pero la planeación y el mecanismo para la aplicación de las vacunas, los grupos a los que se decidió vacunar primero, la negativa a vacunar a menores de edad, el no utilizar al Sistema Nacional de Vacunación, un sistema, Juan Carlos, que nuevamente se construyó por lo menos desde los 90 con mucha robustez. Nuestro país ya aplicaba más de 115 millones de vacunas cada año. Durante las temporadas de influenza llegábamos a aplicar 35 millones de ¿Cómo se puede vacunas. dialogar en ese contexto, Salomón Chertorivsky, por ejemplo? Porque ni los actuales le reconocen a ustedes lo que hicieron, ni ustedes le reconocen a los actuales lo que hacen. Para esta gestión todo lo que hicieron a gobiernos anteriores está mal, y para los anteriores todo lo que hace este gobierno está mal. Entonces, ¿cómo se puede dialogar en ese contexto donde pues ninguna parte cede? Te voy a decir cómo, y es lo que yo trato de hacer todo el tiempo. Y ya lo decía el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía: una democracia liberal necesita las instituciones de la verdad. Sí. ¿Cuáles son estas? Pues las que nos dan la información, las que nos dan los números. El INEGI, el Banco de México, el Coneval. Tú tienes las evidencias para, a partir de la evidencia, déjame ponerle a ti y a tu auditorio un ejemplo en esto que tú estás diciendo, cómo dialogar. Si yo me despierto en la mañana y le digo a mi esposa, a ver, hoy me siento muy flaquito, y ella me dice, no, pues yo te vi que te echaste ayer varios tacos de arrachera, te veo bastante gordito. Pues no es ni como ella me vea ni como yo me sienta, es lo que dice la báscula. Bueno, la báscula es la institución de la verdad. Si queremos tener discusiones serias, y es lo que, por ejemplo, en el libro que mencionaste, que escribimos 6 exsecretarios en verano del 2020, donde hacíamos recomendaciones de cómo reconducir la gestión de la pandemia, todo lo que hicimos fue hablar de los números, hablar de la evidencia que el propio o las propias instituciones del gobierno habían desarrollado, y es a partir de los números que podemos tener una discusión seria. Todas y cada una de las narrativas que yo te doy en materia de la gestión de la pandemia están basadas en números y en hechos. También la discusión de lo que había o no había esté basada en hechos y no en dichos. Sí, Salomón, hoy a las 11, entonces, en el Parque Madero será este diálogo sobre la política de salud en México, el Parlamento Abierto sobre Salud, a las 11 de la mañana en la concha acústica del Parque Madero. Invitada a la población en general, puede ir cualquier persona, todo el mundo puede ir. Todos, sí. Entiendo que lo que está buscando aquí la bancada naranja es un ejercicio abierto para escuchar. Tendremos personal médico, personal de enfermería, ahí estaré en la concha acústica del Parque Madero, y encantado de saludar y platicar con cualquiera que nos pueda acompañar. Sí, Salomón Chertorivsky, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. El agradecido soy yo, Juan Carlos. Saludos al auditorio. Hasta pronto. Es diputado por Movimiento Ciudadano, fue secretario de Salud. Reporte 100.